vamos a explicar las características o especificaciones del caso número 3 que vamos a trabajar durante estas próximas 2 semanas. Eh, el caso aborda un proyecto, una empresa que se ubica en Venezuela, se llama Decofruta, cuya principal actividad es la comercialización de ramos frutales. Es un emprendimiento muy interesante. Los contenidos bases que vamos a emplear para resolverlo son los capítulos que están indicados en el cronograma relacionados con el libre texto. Ustedes saben que yo les dejo algunas lecturas complementarias en el Blackboard, esas también son importantes. Y tenemos un par de notas técnicas relevantes. La primera tiene que ver sobre el modelo de negocio, es una lectura que me parece que es sencilla de entender, tiene preguntas y las va explicando, y también un modelo que algunos de ustedes debe conocer, incluso pudieron haber aplicado en otros cursos o en sus vidas profesionales, que es el modelo Canvas. Además de eso tenemos la nota técnica del caso de Ecofruta, donde vienen todas las especificaciones y el sitio web de la empresa para que ustedes pues ingresen a la web y investiguen al respecto de la empresa. A partir de todo lo anterior, del estudio y análisis que ustedes desarrollen como grupo, van a atender los siguientes puntos. Entonces el primero dice, ¿cuál es la propuesta de valor que tenía la empresa en el año 2013? ¿Quién o quiénes son sus clientes? Y importante, además de la propuesta de valor del 2013, yo necesito que ustedes me digan cuál es la propuesta de valor que ustedes identifican para los años actuales, o sea, para el 2019. Y si ha existido un cambio entre la propuesta de valor desde que se funda la empresa hasta la actualidad. Entonces, esta primera pregunta está relacionada con la propuesta de valor. La siguiente pregunta dice, en el momento de internacionalizarse hacia Europa, ¿qué hipótesis de negocio tenían los socios? Aquí es importante que ustedes a partir del estudio del caso logren identificar cuáles hipótesis ustedes consideraban que tenían los socios en aquel momento a la hora de pues de hacer las operaciones en Europa. Es un análisis en función de lo que en aquel momento ellos debieron de pensar para tomar a cabo la decisión. Una vez que han atendido eso, entonces la siguiente pregunta es un poco más de análisis de lo que ustedes están analizando en el caso y lo que ustedes han descubierto con la investigación, y es el por qué ustedes consideran que el modelo de negocio de Decofruta tuvo problemas en Europa. Ciertamente es más sencillo ver las cosas desde la perspectiva de que ya uno sabe lo que ocurrió, pero sí me interesa que sean muy críticos con respecto a cuáles son las cosas que ustedes identifican que la empresa no hizo bien y que por lo tanto ocasionaron los resultados que ustedes van a descubrir para las plazas que tenían en Europa. La siguiente es de aplicación, es el modelo Canvas. Ustedes van a tener disponible un formato, una plantilla que tienen que completar a partir de la información que ustedes pues extraigan de la empresa Decofruta. Entonces, aquí tal vez lo importante es determinar que esa metodología la van a aplicar para el momento actual, es decir, lo que hoy en día ustedes consideran que aplica para la empresa. La pregunta número 4 dice, análisis del modelo de negocio. Aquí es importante que tengan claro que tienen que hacer algún análisis de alguna información numérica. Entonces es importante que comprendan cuáles son los conceptos. Por ejemplo, la primera dice, se basa el modelo de negocio en un modelo de ingresos único o híbrido. Para ello ustedes de previo han leído la nota técnica que habla sobre emprendimiento y modelo de negocio. Entonces van a tener clara cuál es la diferencia entre lo que es un ingreso único o un ingreso híbrido. Entonces aquí me interesa que ustedes me digan si es una u otra o si son ambas, ¿de acuerdo? La siguiente dice, en el caso de ser un modelo híbrido, ¿cuáles son los modelos de ingresos básicos? Eso también es tomando la información que viene en el estudio de caso, más lo que ustedes puedan investigar en la página web. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan rápido pueden aumentarse los ingresos? ¿Hay alguna barrera que se interponga al incremento de los ingresos? Esta, muchachos, es prospectiva, es en función de lo que ustedes logran analizar y descubrir del caso, ¿de acuerdo? Posiblemente no tengan información para hacer una estimación de los ingresos, pero sí me parece importante que ustedes hagan un análisis de si ustedes consideran que se pueden aumentar o no los ingresos y que me indiquen si hay alguna barrera
para que ello ocurra, ¿de acuerdo? Luego la otra dice cuáles son las vías de ingreso que tenía la empresa en el año 2013. Ciertamente para esa vamos a tomar como base la información que viene en el caso, pero además de que ustedes las identifiquen, yo necesito que ustedes hagan un análisis sobre las diferentes vías de ingreso. La pregunta número 5 dice análisis de los generadores de coste. Esta se relaciona con lo que son los costos y los gastos. Entonces la primera dice se basa el modelo de negocio en unos costos que son fijos, semivariables, variables o no recurrentes. Aquí, al igual que lo anterior, necesito que tengan claro cuál es el concepto de cada uno de esos tipos de costos y que ustedes me identifiquen cuáles de esos están presentes en el modelo de negocio que ustedes están analizando. Esta pregunta también es en función de la comprensión que ustedes tengan de las operaciones de la empresa, es prospectiva, dice qué probabilidad hay de reducir los costos fijos de la empresa. Entonces aquí lo que yo esperaría es que ustedes hagan un análisis de cuáles son los costos fijos y que ustedes me indiquen si ustedes consideran o no que existe probabilidad para la reducción y que me digan de qué formas podrían ustedes hacer que eso se reduzca si ustedes consideran que se puede hacer. La otra dice, cabe esperar que los principales generadores de coste cambien con el tiempo. Aquí me resulta muy importante que ustedes tengan claro cuáles son los principales costos que tiene la empresa y una vez que ustedes tengan comprendido eso, analicen si es posible que esos pesos relativos dentro de las estructuras de gastos y de costos de esa empresa podrían cambiar con el tiempo. ¿A qué me refiero con cambiar? A que podrían aumentar o disminuir, ¿de acuerdo? La siguiente dice cuáles son los principales centros de costo en el modelo de negocio. Una de las lecturas que ustedes van a analizar habla del modelo de negocio en los emprendimientos. Me resulta muy importante que tengan claro el concepto de centro de costo. Entonces que en función de la comprensión de lo que es un centro de costo, ustedes me indiquen si para esa empresa bajo el modelo de negocio existen centros de costo. Y la última pregunta dice, está relacionada con los factores críticos. Dice qué elementos del modelo de negocio son más importantes para que la empresa consiga sus objetivos de rentabilidad. Ustedes tienen claro que ustedes están llenando una plantilla Canvas en donde están definiendo el modelo de negocio. Entonces, a partir de lo que ustedes anoten ahí, ustedes me van a identificar cuáles son los aspectos que consideran más relevantes. La siguiente dice cuáles de esos elementos son los más difíciles de ejecutar, es decir, ciertamente el que sea más importante para la empresa no necesariamente lo hace más fácil. Entonces, en función de ese análisis, cuáles son aquellos elementos en los cuales ustedes consideran que es más difícil para la empresa llevarlos a cabo y sería muy valioso que me indiquen por qué. ¿De acuerdo? Y la última dice si esos elementos o factores críticos ustedes consideran que van a cambiar en el tiempo. Esta es una visión prospectiva hacia adelante. Van a cambiar en los próximos 5 años. Por ejemplo, si ustedes ven es un caso de aplicación que se basa principalmente en la plantilla Canvas. Entonces yo lo que les pediría aquí es que les quede claro el modelo de negocio de la empresa, cómo se completa una plantilla Canvas y a partir de ello puedan ir desarrollando cada una de las preguntas que se plantean. El entregable es una PPT que tiene 5 etapas: orientación, identificación del problema, análisis, el plan y la escritura. Y dentro de esas etapas ustedes tienen que incluir el marco teórico, el problema principal que ustedes logran identificar del caso, eso es muy importante, y no tan relevante me refiero a aspectos de interés que se necesitan destacar antes de darle la solución a las preguntas que se plantean, ¿de acuerdo? Y por último, los aspectos que les parecen conclusivos, relevantes de destacar, de elaborar el caso. Y lo último es que ustedes establezcan e identifiquen con claridad cuáles son las referencias bibliográficas. Es importante que tengan claro que este caso se aborda de forma grupal y ustedes tienen mi información de contacto para atender cualquier consulta que ustedes consideren conveniente con respecto a la resolución. Que estén muy bien.